2:38 de la mañana, Ángel Agudo Medina ha venido con un color hoy al plato que me encanta. Buenos días. Buenos días. Ángel. ¿Sabes por qué hay color, Julia? Porque ¿Por qué? tenemos abonos. Sabes que el abono es importante, por eso hoy el tema principal es abonado para nuestras plantas o abonos, nutrición para nuestras plantas. Porque la gente dice, ¿y por qué tiene tanto color Ángel? Pues porque abona sus plantas, tenemos que abonar. No podemos pretender que el jardín esté hermosísimo si no lo pisamos, como me dice Ángel. Así. Hay que salir al jardín a ver, a observar qué le pasa a las plantas. Con lo cual, Julia, vamos a empezar diciendo que el abono es una parte fundamental para el cultivo y el crecimiento de nuestras plantas. ¿Todos los abonos valen para todo? No, por eso traemos todo tipo de abonos para diferenciar un poco. Cada planta tiene una necesidad y esas necesidades se cubren con un abono específico con esas cantidades de nitrógeno, de fósforo, potasa o otros nutrientes. Claro, esto es como todo, es como cuando uno resulta que le hacen un análisis de sangre, pues a cada uno tiene unas carencias y a uno le mandan pues, la del pastilla del colesterol, a otro le mandan la de la hipertensión, a otro nada porque está muy bien. Claro. Pues las plantas lo mismo. Dependiendo del Aunque suelo, tengamos la misma edad. dependiendo del suelo y del cultivo, nos van a requerir una serie de nutrientes. Por eso, en todos los centros de jardinería encontramos diversos tipos de nutrientes enfocados como, por ejemplo, para plantas verdes, plantas de flor, para claveles del aire, para geranios, para hortensias, etcétera. Si te parece, podemos dividirlo, Julia, en dos grandes grupos, que son los orgánicos y los inorgánicos. Orgánicos, tenemos, por ejemplo, humus de lombriz principal, estiércol, podemos incluir también mantillos, turba, extractos húmicos, etcétera. Como inorgánicos, fertilizantes minerales, como por ejemplo que conocemos siempre como las bolitas azules, que ahora hablaremos también de ello. Podemos agrupar ahí también a abonos de liberación lenta, que ahora también hablaremos de ellos, o organominerales. Con lo cual, Julia, como cada planta tiene sus necesidades, a cada planta hay que darle su abono correspondiente. Exactamente, su dosis, su cóctel, su polifarmacia, siempre es muy importante, Julia, a la hora de abonar, aparte de lo que hemos comentado, tener en cuenta de no excedernos con ese abono, puesto que con los abonos químicos corremos el riesgo de quemar nuestra planta. Con lo cual siempre nos leemos todas las instrucciones que nos marca el fabricante para aportar el abono. Esa letra pequeña que yo ya desde luego no la veo, me tengo que poner unas gafas. Sin pasarnos de la dosis, Julia. Y luego, como bien decías, tenemos los correctores de carencias. Estos correctores de carencias son micronutrientes que la planta lo necesita en menos cantidades que el nitrógeno, que el fósforo y la potasa, que son Eso es como el complemento vitamínico que nos tomamos ahora, por ejemplo, en verano, ¿no? Diferenciamos los nutrientes en macro y micro. Eso es. Macro, nitrógeno, fósforo, potasa, micro, cobre, molibdeno, zinc, etcétera, que son nutrientes que la planta necesita en pequeñas cantidades, pero que también los necesita. Que también viene bien, como mucha gente ahora dice, pues voy a tomar un poquito más magnesio, o me tomo vitamina D que la tengo baja, o vitamina B12, es decir, esos componentes que también nos vienen bien a nosotros, también a nuestras plantas. Ahí en el corrector de carencias también podemos incluir esos quelatos de hierro que siempre comentamos para corregir esa deficiencia de hierro en nuestra planta. Mira, Julia, vamos a hablar de las dos diferencias. Mira, cuando cogemos un abono de bolitas, como siempre decimos, de bolitas azules, vamos a diferenciar, por ejemplo, uno de otro. Abono de liberación rápida, abono de liberación lenta, ¿vale? El abono de liberación rápida, aunque por ejemplo esta marca incluye el DMPP, que es un inhibidor del nitrógeno, con lo cual nos permite alargar más ese nitrógeno de forma amoniacal en la planta, nos va a durar como unas 6-8 semanitas como mucho. ¿Qué ocurre, Julia? Que muchas veces vemos esas bolitas de abono en el jardín y pensamos que está haciendo algo, pero es el valor residual de la composición con lo cual los nutrientes ya liberaron. Es decir, que vemos las bolas y decimos, pues esto ya lo tiene. Ahí está. Que hay que echarlo otra vez, tiene que ser rácanos con el tema de... Es lo que me quiere decir, ¿no? Hay que seguir, por eso siempre decimos de ese plan de abonado siempre recordamos que... Eso es como, pues si ya me tomé yo unas pastillas muy buenas. Ahí está, ya eché de comer al perro la semana pasada. Ya me puse protección por la mañana. Ahí está. Por eso siempre decimos, Julia, que es importante hacer ese plan de abonados para tener esa continuidad y darle a nuestra planta los nutrientes necesarios en el momento que los necesita. Abono de liberación lenta o abono de liberación controlada. A diferencia del de liberación rápida, como bien dice su nombre, liberación lenta, nos va a ir liberando los nutrientes paulatinamente en la planta según lo necesite. Tenemos una duración de 6 meses en suelo, importante, y 4 meses en maceta. 4 meses en maceta,
porque en la maceta sabes que se lisivian, se pierden más los nutrientes, tanto el agua como los nutrientes, con lo cual en maceta haríamos un abonado 3 veces al año y en suelo haríamos 2 abonados, uno en primavera y otro en otoño. Es un abono muy, Julia, muy a tener en cuenta, puesto que nos aseguramos que durante 6 meses en suelo tenemos cubiertas dichas necesidades de nuestra planta. No tenemos que estar pendientes de esas 6-8 semanitas. Y la planta, cuando necesita el nutriente, lo encuentra para crecer, florecer, fructificar, etc. Es muy importante, siempre teniendo en cuenta de especificar abono de cítricos, abono para frutales, para plantas verdes, para plantas de flor, etc. Muy bien. Bueno, pues luego le seguimos contando algún dato más de las plantas que hemos traído, pero antes vamos a atender ya a Candela, que nos ha llamado y nos tiene que preguntar algo sobre su planta. ¿Qué nos pregunta Candela en este WhatsApp? ¿Cuáles son los cuidados de la planta de la flor de cera? Vale, pues la flor de cera la vamos a ubicar en espacios de semisombra. Pues la tiene muy bien, en semisombra. Donde reciba el sol de por la mañana y quitarle las horas centrales del día. Necesita riegos regulares, pero ojo, no hay que encharcar el sustrato. Si encharcamos el sustrato vemos como esas acículas, esas pequeñas hojitas, se nos ponen amarillo por las partes de dentro. El frío, Julia, soporta el frío. Si la protegemos nos va a hacer menos daño, pero si no la protegemos puede soportar las temperaturas del invierno. Victoria nos llama desde Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Ella tiene un tronco de Brasil y se le están poniendo la punta de las hojas del tronco de Brasil amarillas, Ángel. Vale, cuando se ponen amarillas es por falta de nutrientes, Julia. Ahí sí que tenemos que aportar un abono específico para esas plantas verdes, mantenerlas siempre con esa hoja. ¿Y qué le echamos? ¿Un poquito de humus de lombriz? ¿También está el humus de lombriz muy bien. Además, te voy a contar una anécdota de ayer de un cliente. Mira, tenía limoneros, a ver si un día nos puede mandar una foto para que vean el antes y el después. Que fue a verte a Flauela a ver. Claro, tenía cítricos, bueno, si los enseñamos, echados a perder, etcétera. Si viera la respuesta de ese humus en esos cítricos, impresionantes. Pero los ves todos... Te conté la historia yo de este agricultor de Guadalajara que empezó a tener humus de lombriz porque una planta de su mujer se le secó y dijo, ¿pero qué es esto? Y empezó a plantarlo. El humus de lombriz, siempre lo decimos, lo recordamos mucho, pero es un abono muy a tener en cuenta para utilizarlo tanto para plantas de flor como plantas verdes, etcétera. María. Además de los naturales. ¿Sabes dónde nos llama María? Pues ahí tienes la pregunta de María. Dice que cuál es esta planta y cómo la tiene que cuidar nuestra amiga María. Vale, los cuidados son importantes, tenemos que ubicarla en espacios de sombrita, sombrita o semisombra, siempre evitando las horas centrales del día. Si la da mucho el sol, Julia, se nos queman las hojas y esas flores se nos marchitan. Y ojo con los riegos, pues los riegos deben ser moderados, sin encharcar el sustrato. Dolores nos llama de la localidad toledana de Mora. Ella nos pregunta que qué le tiene que echar a las hortensias. No le crecen las hortensias, ni para Dios. Importante, ese abono que separamos del resto de abonos porque la hortensia necesita un abono específico para plantas acidófilas. Es importante siempre, Julia, valorar las necesidades de la planta y el suelo donde lo vamos a plantar. Es decir, hay que recordar que la hortensia necesita un sustrato con un pH ácido y ese abono vamos a continuar con esa parte de ácido de aportárselo. Con lo cual, para las hortensias, camelias, rododendros, azaleas, todas las plantas acidófilas, su abono específico para plantas acidófilas o abonos para hortensias, etcétera. Foto de Sergio. Ahí tenemos la foto de nuestro amigo Sergio que dice que qué puede hacer para que dé frutos su limonero. Mira, de limones. Vale, pues ahí le vamos a decir a Sergio que le vamos a invitar a que pruebe ese humus de lombriz y vaya haciendo ese mantenimiento, aportándole progresivamente o paulatinamente ese humus para ver esa mejora tanto en crecimiento, floración y fructificación. El cliente este que te hablo, Julia, tiene todo lleno de flores, está todo plagadito de flores, de hojas, está perfecto. Vamos a intentar con el humus, que es un abono, como bien decimos, natural, que nos viene muy bien para todo tipo de plantas. Sacramento nos llama desde Quintanar. Ella tiene un ficus pequeño, pero se le están cayendo todas las hojas. El ficus, como otras veces decimos, es muy sensible al estrés del cambio y al estrés, el estrés hídrico en el riego. Con lo cual, si en algún momento nos hemos excedido con el agua de riego, nos hemos quedado cortos o hemos hecho un cambio con el ficus, es muy normal en todos los ficus de hoja pequeña que nos hagan esa defoliación. Pero luego es muy fácil recuperarlos porque le hacemos una podita y recuperamos otra vez ese follaje bonito. Muy bien, pues tenemos una foto. Ahí nuestra amiga Mari dice que tiene estas hortensias y que no le echan flor. ¿Qué puede hacer nuestra Mari?
Vale, ahí si las podamos en exceso, tiene muy verdes, si las podamos en exceso, sacrificamos la flor. Tenemos que valorar si vemos algunas en las puntitas, si vemos la formación de esos botones de la flor. Es importante, como bien decíamos, aportarle ese abono para poder hacer esos botones de flores. Si no tiene ese abono, no va a poder formar dichos botones, con lo cual vamos a darle un poquito de tiempo y a ver si formamos los botones de la hortensia. Pilar nos llama desde Villafranca de los Caballeros, en Toledo. Ella tiene unas pilistras y dice que tiene las puntas de las hojas blancas, director. En las hojas tiene puntitas blancas. Vale, ahí lo que vamos a observar es el oidio, Julia, el hongo que tan temido, que ahora va a empezar a aparecer o ya está instalado, con lo cual lo que debemos de hacer es tratar con un fungicida específico para el oidio y hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Es muy importante atajarlo porque es un hongo externo que es más fácil de quitar, pero a la vez se reproduce más rápidamente. Una foto de WhatsApp tenemos ahora mismo que nos envió nuestra amiga Ana. Dice que hace un mes le regalaron esta planta y mis hojas se están secando. ¿Qué hace? Le regalaron la que se secan son las hojas de la planta. Ahí vemos probablemente exceso de riego. Esas manchas, esas necrosis nos las marca por ese exceso de riego. Es una planta que sí que la debemos de dejar de secar el sustrato casi completamente de un riego a otro. Si nos excedemos con el agua de riego, provocamos esas lesiones o esas necrosis en las hojas. Pues hay que regar un poquito menos. Tenemos una pregunta ahora mismo doble que les voy a formular yo a ustedes. Resulta que Ascensión nos llama de Hormigos. Le han regalado un naranjo. Ella lo quiere trasplantar y no sabe, claro, qué tipo de tierra tiene que usar para plantar el naranjo. Y, además, tenemos a Eusebio de Toledo, que él tiene un cerezo y no le echa flor. Entonces, lo que quiere es, a ver qué puede hacer, la tapa con una manteja, pero ¿por qué no le echa flor? Cerezo. Vale, empezamos por el cítrico, si empezamos te parece. Con el cítrico. El cítrico, hay que empezar, hay que abonar ese cítrico, Julia, es muy importante. Abonar, abonar ese cítrico, por eso siempre ese plan de abonado lo tenemos siempre en la mente para que nuestras plantas estén fuertes y sean capaces de soportar mejor las plagas, enfermedades, etcétera. En cuanto al cerezo, si no da flor, hay que valorar en el cerezo. ¿Que le tiene con su está puesta y todo con su manta? Muchas veces el cerezo sufre el ataque de taladros picudos. Una tela transparente la ha puesto, lo tiene como en el jerte casi. Sí, pues sufre mucho el ataque de picudos talados. Si tenemos una debilidad por cualquier dicho ataque, las funciones de florecer nos las va a reducir o no nos las va a hacer bien. Pero es importante aplicar también ese abono, ese humus de lombriz, también para los frutales. Lo enfocamos más para frutales, cítricos, huerto, porque todo lo que sea comestible nos gusta esa materia orgánica natural para podernos comer esos tomatitos ricos y con buen sabor. Pues muchísimas gracias, Ángela Cudo Medina. Te vemos allí en tu tienda. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Un besazo. Gracias.